En los deportes de combate como el boxeo y las MMA, es común ver lo que muchos llaman trash talk o la habladera de basura, que muchas veces los peleadores la utilizan como una forma de promocionar la pelea, y no necesariamente significa que estos peleadores se odien. Pero ¿qué pasa cuando uno de los peleadores traspasa la línea del respeto? Cuando incluso llegan a golpear a sus rivales previo al combate. Hoy verás 10 casos, donde peleadores que cruzaron la línea del respeto recibieron su merecido en la pelea. Parte 2. Esto es Top Fighting Magazine. Comenzamos. Número 1. Badr Hari vs. Peter Graham. Badr Hari, uno de los peleadores más explosivos y temidos del kickboxing, ya era considerado una estrella. En 2006, con solo 21 años, acumulaba 52 victorias y apenas 4 derrotas, un récord impresionante. Pero el éxito había inflado tanto su ego que se había convertido en un auténtico bocón. Ese año debía enfrentar a Peter Graham, un experimentado luchador de 31 años. Desde la conferencia de prensa previa al combate, Hari mostró su arrogancia. Se burló de Graham llamándolo viejo, mientras el australiano trataba de tomárselo con humor. Sin embargo, lo peor vino al terminar la conferencia. Hari se acercó a Graham como si fuera a darle un beso en la boca para humillarlo públicamente. Pero en un instante, lo sorprendió lanzándole golpes, todo antes siquiera de subirse al ring. Lo que Hari no imaginaba era que esa provocación tendría un precio altísimo el día del combate. Ya en la pelea, Hari salió decidido a acabar rápido, lanzando golpes potentes y presionando sin descanso. Graham resistía y respondía con buenas manos, pero parecía que Hari estaba tomando el control. Hasta que en el segundo round todo cambió. Graham soltó una espectacular patada giratoria a la cabeza que impactó de lleno y dejó a Hari completamente noqueado. El resultado fue brutal: mandíbula rota, traslado de emergencia al hospital y un año entero fuera de la competencia. El joven arrogante había sido silenciado de la forma más dolorosa posible. Número 2. Dricus du Plessis contra Yannick Bahati. Dricus du Plessis hoy es una estrella de la UFC. Incluso ya llegó a tener en sus manos el cinturón del peso medio. Pero mucho antes de llegar a la cima, tuvo que construir su carrera desde cero en su país natal, Sudáfrica. En 2017, Yannick Bahati era el campeón de peso medio de la organización EFC. Confiado en su físico y en su título, llegó a la defensa contra un joven du Plessis, y desde el primer momento dejó ver su arrogancia. Se burlaba de él en conferencias, lo llamaba niño y repetía que jamás le arrebataría el cinturón. Pero lo peor llegó en el careo previo al combate. Bahati cruzó la línea y abofeteó a du Plessis frente a todos. La tensión era máxima, y esa falta de respeto tendría consecuencias. Ya dentro de la jaula, Bahati intentó imponer su fuerza desde el inicio, lanzando golpes potentes y buscando derribos. Pero du Plessis mantuvo la calma, esperando el momento perfecto. En el primer asalto comenzó a conectar con precisión, debilitando poco a poco al campeón. Y en el segundo round, aprovechó un descuido para aplicar una guillotina choke perfecta. Bahati no tuvo más opción que rendirse. El hombre que había abofeteado y humillado a su rival, terminó entregando el cinturón de la manera más dolorosa, tapear ante miles de espectadores. Aquella noche, Dricus du Plessis no solo se coronó campeón, también dejó en claro que el respeto pesa más que la soberbia. Número 3. Ricardo Mayorga vs. Oscar de la Hoya. Ricardo el Matador. Mayorga fue uno de los boxeadores más polémicos de su época. Conocido por su estilo agresivo y por su lengua afilada, era capaz de decir cualquier cosa con tal de intimidar a sus rivales. En 2006, le tocó enfrentar a una leyenda, Oscar de la Hoya, y en la previa, Mayorga desató uno de los trash talks más ofensivos que se recuerdan. No solo insultó a De la Hoya, también atacó a su familia, llegando a hacer comentarios que cruzaron todos los límites del respeto.
Incluso en los careos lo empujaba y lo retaba a pelear ahí mismo, como si el ring no hiciera falta. De la Hoya intentó mantener la calma al inicio, aunque luego de tantas provocaciones e insultos, prometió noquear al nicaragüense. Y así fue. El día del combate, desde el primer segundo, De la Hoya salió decidido a castigar a Mayorga. Con un boxeo impecable, lo superó en velocidad, precisión y poder. En el primer round ya lo había enviado a la lona con un gancho de izquierda. Mayorga intentaba responder, pero cada ataque era castigado con combinaciones demoledoras. La diferencia de nivel era abismal. En el sexto asalto, después de una lluvia de golpes, el árbitro detuvo la pelea. Oscar De la Hoya había dado una paliza histórica. El hombre que había insultado, provocado y faltado al respeto como pocos, terminó humillado arriba del ring, sin poder cumplir ninguna de sus amenazas. Número 4. Ben Nguyen vs. Julian Wallace. En 2013, en una promotora australiana llamada Nitro MMA, ocurrió una de las humillaciones más recordadas en la historia de las artes marciales mixtas. El peleador local Julian Wallace, conocido por su estilo agresivo y su actitud arrogante, iba a enfrentar a un joven casi desconocido llamado Ben Nguyen. Desde el pesaje, Wallace mostró su verdadera personalidad. Se acercó a Nguyen, lo empujó con fuerza en el pecho e intentó intimidarlo con una mirada desafiante. El público vio cómo el favorito del evento trataba de humillar al retador. Nguyen, sin embargo, se mantuvo tranquilo, sin responder a las provocaciones. Pero esa calma se transformaría en una tormenta dentro de la jaula. Cuando comenzó la pelea, Ben Nguyen salió decidido y en cuestión de segundos conectó una combinación letal que dejó completamente fuera de combate a Wallace. Solo 25 segundos le tomó destruir al hombre que lo había intentado intimidar un día antes. El público no lo podía creer. El arrogante fue aplastado de la manera más rápida y contundente posible. A partir de esa victoria viral, la carrera de Ben Nguyen despegó, llevándolo incluso hasta la UFC, mientras que Wallace quedó marcado para siempre como el peleador que intentó intimidar y terminó humillado en menos de medio minuto. Número 5. Joe Harding contra Johan Segas. En 2017, en una promotora británica llamada BCMMA, ocurrió uno de los knockouts más virales de las artes marciales mixtas. El peleador inglés Joe Harding enfrentaba al francés Johan Segas. A Harding le gustaba provocar, hablaba, se burlaba y hasta en plena pelea bailaba frente a sus rivales para humillarlos. Y justo eso intentó hacer contra Segas. Durante el segundo round, Harding bajó la guardia y empezó a hacer pasos de baile en medio del octágono, confiado en que podía ridiculizar a su oponente. Pero lo que vino después se convirtió en una lección inolvidable. Segas aprovechó la distracción y lanzó una patada a la cabeza que conectó de lleno, dejando a Harding completamente noqueado. El público estalló. En segundos, el hombre que se había burlado y bailado con soberbia terminó tirado en la lona, derrotado y humillado frente a todos. Una muestra clara de que en las MMA no hay lugar para juegos. Un solo descuido puede costarte todo. Everywhere you go. Oh, little man. Número 6. Shannon Briggs vs. Vitaly Klitschko. Shannon Briggs era conocido tanto por su pegada como por su enorme boca. Durante años se dedicó a perseguir a los hermanos Klitschko, retándolos a pelear, y en especial a Vladimir, a quien llegó a agotar con sus pesadas bromas. Pero el destino lo llevó a enfrentarse al mayor de los hermanos, Vitaly Klitschko. Antes del combate en octubre de 2010, Briggs prometió que iba a destronarlo y que lo mandaría a dormir.
Durante toda la previa, se mostró confiado, incluso asegurando que Vitali jamás había enfrentado a alguien tan fuerte y explosivo como él. Pero cuando sonó la campana, la historia cambió por completo. Klitschko dominó de principio a fin, conectando más de 300 golpes mientras Briggs apenas respondía. La diferencia fue abismal. El combate se convirtió en una auténtica paliza. Aunque Briggs resistió los 12 asaltos sin caer a la lona, terminó con la cara desfigurada, fracturas faciales y tuvo que ser hospitalizado después de la pelea. El resultado fue una humillación brutal, recordando a todos que las palabras no siempre se traducen en hechos dentro del ring. Número 7. Andrei Mikhailovich versus Alex Walters. Uno de los momentos más antideportivo del boxeo reciente involucra a Andrei Mikhailovich, el prospecto neozelandés, y Alex Walters. En la conferencia de prensa previa a la pelea, Walters intentó intimidar no solo a su rival, sino también a su esquina. Pero la provocación no terminó ahí. Justo después de que el árbitro diera las últimas instrucciones, al momento de chocar guantes, Walters lanzó un fuerte golpe al abdomen de Mikhailovich. A pesar del gesto antideportivo por parte de Walters, no hubo ningún tipo de sanción por parte del árbitro. Dentro del ring, la historia se desarrolló rápido. Mikhailovich impuso su dominio desde el principio y terminó ganando por TKO en el segundo round. Una derrota tan rápida que puso en evidencia cómo el que amenaza sin capacidad puede terminar humillado frente al mundo. El episodio, desde el careo hasta el desenlace, se viralizó, lanzando a Mikhailovich a un nuevo nivel de reconocimiento. Número 8. Tony Johnson Jr. versus Muhammad Bakaev. En las artes marciales mixtas, los careos suelen ser tensos, pero a veces los peleadores cruzan la línea. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la previa de ASEA 132. El retador, Muhammad Bakaev, quiso intimidar al campeón de los pesos pesados, Tony Johnson Jr. Durante el careo oficial, sin previo aviso, le lanzó una bofetada en pleno rostro frente a cámaras y periodistas. La escena se volvió viral. El campeón, sorprendido, solo atinó a sonreír. Pero lo que parecía una provocación sin consecuencias, terminaría costándole muy caro a Bakaev. Ya en la pelea, Johnson Jr. salió concentrado, esperando su momento, y en el primer asalto, conectó una poderosa derecha que mandó a Bakaev directo a la lona. Sin darle respiro, lo remató con golpes contundentes hasta que el árbitro detuvo el combate. Número 9. Conor McGregor versus Floyd Mayweather. Hay peleadores que parecen nunca aprender la lección. Uno de ellos es Conor McGregor, un showman nato, pero también uno de los más irrespetuosos dentro y fuera del octágono. De hecho, ya lo vimos en la primera parte de este video, y esta vez la historia se repite. En 2017, McGregor cruzó al boxeo profesional para enfrentar a Floyd Mayweather, otro especialista en el trash talk, aunque al lado del irlandés, hasta Floyd pareció medido. Durante la gira promocional, McGregor llevó sus provocaciones al límite. Interrumpía constantemente a Mayweather, le gritaba en la cara y, en una ocasión, incluso pasó por detrás de su asiento para frotarle la cabeza como si fuera un niño. Un gesto tan irrespetuoso que hasta Dana White, que estaba junto a él, intentó con señas advertirle que había pasado la línea. Cuando llegó la pelea, McGregor comenzó agresivo, lanzando golpes y aprovechando su tamaño para acorralar a Floyd. Pero Mayweather, como es habitual, lo dejó desgastarse y empezó a aumentar el ritmo round tras round. El final llegó en el 10º asalto. Mayweather conectó combinaciones limpias que dejaron a McGregor prácticamente indefenso. El árbitro detuvo el combate decretando la victoria de Floyd por nocaut técnico. El hombre que se burló, interrumpió y hasta tocó con soberbia a su rival. Terminó con la cabeza gacha, humillado en el ring de boxeo más grande del mundo. Número 10. Shane Mosley versus Ricardo Mayorga.
Si hablamos de reincidentes en la falta de respeto, no podía faltar Ricardo el Matador Mayorga. El nicaragüense construyó toda su carrera sobre la provocación, insultos, burlas, humillaciones y hasta gestos obscenos en las conferencias de prensa. En 2008, le tocó enfrentar al excampeón Sugar Shane Mosley, y fiel a su estilo, Mayorga llevó el show al extremo. Lo interrumpía en cada entrevista y hasta se presentó fumando en la conferencia tirándole el humo en la cara a Mosley. La pelea fue intensa y pareja en varios pasajes, con Mayorga sorprendiendo a muchos por su resistencia y agresividad. Pero la soberbia le jugó en contra. En el último segundo del 12º y último asalto, cuando parecía que llegaría a la decisión, Mosley conectó un sólido golpe a la zona media que hizo poner de rodillas a Mayorga. El nicaragüense no volvió a ponerse en pie y cayó por nocaut técnico. Una vez más, Ricardo Mayorga terminó humillado de la manera más dura, noqueado frente a millones de espectadores en el último round. Y lo más irónico es que no fue la primera vez ni la última. Mayorga nunca dejó de ser irreverente, y aunque dio grandes batallas, su legado quedará marcado más por la arrogancia que por la disciplina. En el mundo de los deportes de combate, las palabras pueden vender una pelea, pero nunca ganarla. Al final, cada insulto, cada provocación y cada falta de respeto pesa mucho menos que lo que pasa dentro del ring o la jaula. Y si algo nos enseñan estas historias es que la arrogancia puede darte fama, pero también puede costarte la humillación más grande de tu carrera, porque tarde o temprano el respeto siempre cobra factura. Esto fue Top Fighting Magazine. Nos vemos en el próximo video.